Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Rosy Muñoz. Padre, en esta mañana, Señor, yo vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte de la manera más humilde, Señor, que seas tú manifestando tu poder, que seas tú, Señor, usando mis labios, que sea yo solamente el instrumento del mensaje que tú traes para tus hijos en esta mañana, Señor. Sabemos que tú eres un Dios que ha dado muestra, que ha dado ejemplo y que ha venido a esta tierra, Señor, a enseñarnos cómo debemos de caminar, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana utilices todo lo que tenga que ser necesario, que tú quites, Señor, todo pensamiento, que tú quites, Señor, todo aquello que venga a distraer, Señor, el mensaje de esta mañana. Yo pongo en tus manos, Señor, mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos para que seas tú obrando de principio a fin en este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero decirles, hermanos, que esta mañana el mensaje es sobre el libro de Santiago, pero lo pueden ir abriendo ahí. Vamos a ver Santiago 1, del 22 al 27, pero mantengan ahí su dispositivo, aunque previamente va a faltar un poquito todavía para que lleguemos ahí. Bueno, quiero comenzar a decirles que el tema de esta mañana es de la instrucción a la acción. Y esta palabra es una palabra de exhortación en la cual quiero comentarles que necesitamos muchas veces tener una cierta calidad moral para hacerlo y a veces nos sentimos incapaces para eso, porque no es fácil ser ejemplo para los demás, no es fácil pasar de ser solamente un oidor a ser un hacedor, pero el Señor nos habla y quiere que nosotros avancemos, quiere que nosotros manifestemos el poder que tiene su palabra para poder cambiar. Nosotros sufrimos de muchas cosas, carecemos de muchas cosas, pero también necesitamos de muchas cosas. Y estamos aquí como un pueblo unido, hombres y mujeres, y Dios nos pide en esta mañana que nosotros demos ese paso, porque quizás nosotros hemos recibido ya la instrucción, muchas veces a lo mejor desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, conocimos la palabra, en su momento la ejercitamos, la pusimos por obra, pero algo sucedió en nuestra vida y dejamos que la palabra pasara. Pero el Señor, como es bueno, Él siempre es el Dios de nuevas oportunidades. Esa es su misericordia, el que dice que cada mañana es nueva su misericordia. Si tú estabas conociendo la palabra, pero por alguna circunstancia, porque no te gustó el mensaje, porque algo te hicieron, porque no les agradó tu esfuerzo, porque tú pensaste que eras uno más en la congregación y nadie te veía, quiero decirte que quizás sí, pero ¿sabes qué? Dios es el que mira lo que hay en tu corazón y las intenciones de tu corazón. Entonces ese Dios es el que esta mañana te dice: hijo, yo dejé mi palabra escrita para que sea tu guía. Y quiero decirles que vamos a entender primero lo que nos dice el libro el diccionario de la Real Academia sobre lo que es una instrucción. Y nos dice que una instrucción es un caudal de conocimientos adquiridos que tienen como objetivo enseñarnos. Es un caudal de conocimientos.
Siempre estamos aprendiendo. Cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos dirigían y nos enseñaban cómo hacer las cosas. Venimos a la iglesia y nuestros hijos son instruidos sobre cómo Dios los toma a ellos y cómo Dios los va guiando a ellos. Entonces, la instrucción está como una parte esencial en nuestras vidas desde el momento mismo en el que nosotros llegamos, en el que nosotros nacemos. Y a lo largo de nuestra vida vamos recibiendo instrucción, ¿verdad? Nosotros quizás a lo mejor llegamos sin saber nada, como cuando el niño nace y hay que irle enseñando las cosas, hay que irlo dirigiendo, hay que irle diciendo cómo hacer para que las cosas sean de bien para él, para que él crezca bajo una instrucción, bajo un ejemplo, bajo una guianza correcta, que nosotros lo hacemos con ese amor con el que también nuestro Dios nos ha enseñado. Entonces dice que la instrucción es un caudal de conocimientos que hemos adquirido, pero la palabra acción nos dice que es una ejecución, algo en lo que estamos trabajando, algo en lo que estamos operando, que implica de nosotros una actividad, un movimiento o un cambio de posición. Cuando nosotros estamos ya en el momento de la acción. Entonces, creo que ya podemos ir entendiendo un poco. Hemos sido instruidos, mas sin embargo llega un momento en el que nosotros mismos le decimos, quizás en la postura en la que te encuentres, a ver, ahora quiero que tú lo hagas, ahora quiero ver cómo lo entendiste. Y ese es el momento de dar ese paso, de dar el paso para la acción. Bíblicamente hablando, lo podemos entender como, ok, oíste la instrucción, ahora quiero que seas un hacedor. No quiero que te quedes solamente siendo un oidor. Y creo que nosotros sabemos claramente que la palabra tiene la instrucción. La palabra que hoy nosotros leemos, Dios quiere que la apliquemos. Ya la escuchamos, ya la hemos leído, pero también quiere que lo hagamos, que lo llevemos a cabo. Y esta mañana el mensaje se va a dividir en 3 partes. La primera es conociendo las virtudes de la palabra de Dios. Conociendo las virtudes de la palabra de Dios. Como segunda parte, de la emoción a la instrucción. Y número 3, de la instrucción a la acción, o dicho de otro modo, de oidores a hacedores. Bien, entonces, conociendo las virtudes de la palabra de Dios nos lleva a que nosotros, para que nosotros las podamos conocer, necesitamos entender, pero también nosotros tenemos que disponernos a oír, porque el oír es el principio de toda acción. Si nosotros no sabemos oír, porque muchas veces decimos, es que tú escuchas, pero no sabes oír. O es al revés, o oyes, pero no escuchas bien, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que disponernos a oír para poder ejercer el principio de toda acción. Escuchar es toda una disciplina, hermanos, porque requiere que nosotros oigamos con la disposición correcta. Es decir, que escuchemos detenidamente en nuestra vida lo que queremos entender. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y esto no es la excepción, porque desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel utilizó la palabra Shema, con H intermedia, cuyo significado es escuchar atentamente. El Señor les hablaba desde ese momento y les decía la ordenanza. Primero, Deuteronomio 6, 4 al 5, dice el Señor: escucha, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso era la primera parte. Israel, escucha, oye, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después venía la instrucción que ellos tenían que hacer, la acción, ¿sí? Ya tenían la instrucción, ahora viene la acción. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? El Señor primero les decía: escucha, oye, Israel. Es decir, el mensaje es para ti, no es para el de al lado, no es para el vecino. Primeramente Dios te dice: escucha, escucha lo que yo te digo. Necesito que tú me escuches y después tú vayas y hagas lo que yo te digo, lo que tú ya entendiste, ¿sí? Entonces, el oír implica que nosotros dispongamos. En otra parte de la Biblia se nos dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor con un propósito, que nosotros escuchemos, pero también vayamos y obedezcamos. Vayamos y nuestra mirada tenga esa dirección hacia lo que ya entendimos que tenemos que hacer, y ahora el Señor nos dice: ve y hazlo. Espero que tú lo entiendas así. Entonces, vemos aquí como nuestro Dios no nos manda, como dicen por ahí, a la guerra sin fusil. No nos hace pasar por cosas que previamente Él no ya nos haya instruido que vamos a pasar, que vamos a padecer o aún que vamos a disfrutar. Él es un Dios que nos instruye bajo estas virtudes que están inmersas en su palabra, las que nos ayudan, las que nos hacen bien, las que son el modelo en el que nosotros podemos confiar plenamente, pues está comprobado que la palabra de Dios es esa dirección, es esa lumbrera a mi caminar. El salmista reconocía en el Salmo 19, versículo 9, reconocía plenamente lo que esto significaba. Dice el Salmo 19:9: los decretos del Señor son verdaderos y justos, son más deseables que el oro, más que el oro refinado, son más dulces que la miel que destila el panal, porque ellos advierten al que los oye y hacen triunfar a quienes los obedecen. El salmista lo reconocía como tal. Menciona aquí diversas partes, diversos elementos también, como lo mejor quizás para nuestros ojos, para nuestro paladar, porque dice el oro, es decir, nosotros anhelamos, porque todos sabemos que el oro tiene un gran valor, ¿verdad? Lo mencionan como un metal precioso, como el oro. Pero dice que también son deleitosos, porque dice que son más dulces que la miel. Entonces, quiere decir que tenemos en la palabra del Señor lo que el salmista decía. Y es lo que nosotros tenemos que recordar, es lo que el Señor nos viene y nos recuerda en esta mañana. Esfuérzate, conoce mi palabra, no la pases por alto, no agarres y la cierres, manténla abierta, porque yo necesito que tú la leas, que tú la entiendas, pero sobre todo que tú aprendas a vivirla. Ahora, conocer
el contenido de esta buena voluntad de nuestro Dios tiene como fin hacernos ver las buenas nuevas que necesitamos nosotros en el día a día. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, cuando nos manda a ser hacedores, quiere ver en nosotros fruto. Quiere ver en nosotros fruto. Porque creo que para nadie es desconocido que el fruto es algo que nosotros queremos. Las mujeres que estamos aquí, creo que nos damos cuenta que cuando vamos al mercado no vamos a escoger, porque hasta a veces nos dan la bolsita y nos dicen escoja. Y creo que no vamos a escoger un fruto que ya está descompuesto, que ya está mayugado, que ya está a punto de descomponerse. Vamos y movemos entre todas las cosas y escogemos, según nosotros, lo mejor. El Señor quiere que nosotros demos ese fruto agradable, ese fruto apetecible, ese fruto que sea deleitoso para los demás. Para mí primero, porque dice que tú lo saboreas y te es agradable, pero también para los tuyos. Yo no creo que nadie en su sano juicio quiera darle a sus hijos o a su familia o a su esposo o a la esposa algo que sea desagradable. El Señor, tu Dios, tu Padre, quiere darte a probar las mieles de su palabra, pero quiere que tú también aprendas a dar fruto, aprendas a reconocer. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No podemos considerarlo como una letra muerta, como una letra sin vida, porque nosotros sabemos que tenemos como primera instancia un Dios vivo. Sabemos que Dios murió y resucitó, pero que hoy está a la diestra del Padre, y ese Dios que está vivo, que sabe, que siente, que escucha, que actúa, que hace milagros, que cumple promesas, es ese Dios que nos da esta palabra, y dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y también es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, hasta la médula de tus huesos. Esta palabra tiene la eficacia de actuar. Discierne tus pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón, porque antes de que tú quieras hacer lo malo, Él te dice, no es agradable a mí, tú no debes hacer eso. Si tú la conoces, pero si tú no la conoces, tú vas a pasar por alto esta palabra. Y dice que no hay cosa creada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuentas. Nosotros estamos escribiendo delante de Dios un expediente en el día a día, que son hojas en blanco, esa nueva oportunidad que Dios te da, esa nueva misericordia que Él extiende cuando tú amaneces, es una hoja en blanco delante de Dios en el que tú vas a escribir algo que el día de mañana va a estar delante de Dios y va a estar desnudo delante de ti, para que tú puedas ver lo que has hecho. Ahora, toda la palabra que tenemos, ya sabemos que la palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que discierne tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Ahí ya vemos muchas cosas en todo sentido, que hace referencia esta palabra a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Esta palabra no está dirigida a cualquier otro ser, está dirigida a ti, está dirigida a mí. Y ahora esta palabra, que tiene todas estas virtudes, también tiene la seguridad y la confianza, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es útil para enseñarnos,
para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. ¿Para qué? Porque Dios nos quiere capacitar y quiere hacer el bien en nosotros. Por eso es que está esta palabra. Pero esta palabra no puede tener efecto si está cerrada. Y no solamente en lo literal, sino está cerrada en tu mente y en tu corazón. Porque la puedes escuchar, pero no la puedes llevar a cabo. No puedes dar ese fruto. El salmista reconocía: la ley de Jehová es perfecta, porque convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7 al 11. Esta ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos de nosotros sabemos que existen leyes? Pero las leyes, ¿saben qué? Los que están haciendo las leyes, allá los que se encargan de todas esas cosas, si no les conviene, si no les gusta, modifican la ley. Por eso dicen que el abogado siempre tiene que estar estudiando de continuo, porque puede aprenderse ciertos artículos de la ley, pero después han sido cambiados, han sido reformados. Esa ley es movible, pero la ley perfecta de Dios, esa es inamovible. Esa ya no se le puede agregar nada. Esa ya no se le puede quitar nada tampoco, porque esa ley se hizo, se escribió, Dios inspiró a hombres para que lo hicieran y ahí quedó grabada por los siglos y por la eternidad. Esa palabra, esa ley perfecta, tiene características también de que es una palabra inerrante, no tiene error, es suficiente y es completa. En el griego la palabra teleios se refiere a esta palabra como una perfección dentro de la misma palabra. Y esta perfecta ley de Dios tiene un gran valor para nosotros. Debemos de tener y de conocer y de saber que no hay ley más perfecta para nosotros que la palabra de Dios, porque es la inspiración que Él ha dado. Entonces, puedes confiar en ella. Ella debe ser tu guía, tu lumbrera. Yo no sé cuántos años quizás tengas tú de conocer al Señor, a lo mejor décadas, a lo mejor meses, a lo mejor apenas, pero debes hacer un análisis en tu conciencia y decir, sobre todo para el que tiene décadas, y decir, no he hecho un compromiso real y sincero con Dios para yo ser un cristiano que pase de la emoción a la acción. Porque a lo mejor venimos, o a lo mejor tú fuiste por primera vez a una iglesia donde te dijeron, todo es pura emoción. Tú puedes, tú decretas, tú recibes, tú puedes hacer mil cosas. Pero saliste de ahí, sí, te emocionaste, te movieron, ahora sí que como dice la misma palabra, tus emociones, pero cuando fuiste y te enfrentaste a la realidad, porque dice que la palabra también penetra y a lo mejor no te explicaron o no te hicieron ver la palabra de manera profunda, sino simplemente lo hicieron por lo superficial y te dijeron una parte, pero no te dijeron el todo. Y cuando tú empezaste a vivir y enfrentarte a esas cosas, te diste cuenta que no te gustó. Dices tú, en realidad yo voy, pero en realidad pierdo mi tiempo. Porque siempre el pretexto para venir a la reunión o a la congregación es, tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo. Sí quisiera, pero la verdad es que tengo otras cosas que hacer y si puedo, llego. Y si puedo, allá los veo.
De verdad que quiero hacerlo, pero tengo tantas cosas que hacer. Estás pasando por alto tantas cosas porque aún no has entendido lo que en realidad la palabra de Dios puede hacer en ti. Pero cuando vienen las pruebas y las aflicciones, entonces sí dices: Dios, ¿dónde estás? Pero lo veíamos desde el principio, desde el Antiguo Testamento, como decía: oye, Israel, amarás, o sea, recibe la instrucción y después vas a accionar. Que tienes dificultades, que tienes escasez, que tienes muchas cosas delante de ti, sí, pero el Señor dentro de la misma palabra te da la respuesta y la solución a todos esos pensamientos que tú tienes. Entonces, podemos decir ahora claramente, como lo dice el libro de Santiago, en Santiago 1:22, ahora sí, y vamos a ver 3 características que tiene el hacedor. Ya escuchaste, ya oíste, ya recibiste la instrucción. Bien, ahora el libro de Santiago es un libro de exhortación para todos. Él se dirigía hacia un pueblo judío que estaba siendo muy conocedor de la palabra, como a lo mejor tú puedes serlo, que sabes la palabra. Si a mí me dicen Romanos 8:28, ya sé de qué me está hablando. O si me dicen el texto, ya sé qué cita es. Quizás tú seas uno de ellos, que ya lo sepas de memoria. Pero ahora, este libro de Santiago les hacía ver y les decía: pero sed hacedores de la palabra. Y ser hacedor es un verbo que está en un carácter imperativo, de ejecución, y no tan solo oidores. Y dice: engañándonos a vosotros mismos. Te puedes justificar haciendo cálculos y diciendo que está mal sobre lo que hago o sobre lo que dejo de hacer, haciendo una falacia de tu propio razonamiento, es decir, haciendo un propio engaño. A lo mejor has tenido toda una trayectoria como cristiano y has vivido engañado. Te engañas a ti mismo sobre algo que tu propio razonamiento te hace creer que te conviene o que está bien. Dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, es decir, el espejo es la palabra, que considera en un espejo su rostro natural, versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo, se va inmediatamente. Mirar su rostro desde el nacimiento, dice el griego katanoeo, es mirarte, observarte, considerarte. Esta palabra te habla aún de contemplarte en ese espejo. Pero aún después de que te ves en ese espejo, dice que lo hace a un lado y pasa de frente y se olvida de qué clase de persona es. Quiero decirles que esta parte que nos habla del espejo nos da a nosotros la capacidad de ponernos al desnudo en nuestra condición, porque la palabra es el espejo de Dios en el que tú te miras. Y eso es lo que muchas veces no nos gusta, porque como la palabra de Dios viene y te alumbra y te pone el espejo y te muestra cómo estás, tú mismo prefieres mejor darte la media vuelta e irte, porque no quieres hacer un cambio en lo que tú estás viendo. Aquí las mujeres creo que podemos entender mucho esto y los hombres también, pero voy primero con las mujeres, no es por menospreciar.
Pero creo que todas las mujeres, cuando nosotros nos vamos a maquillar, necesitamos tener un espejo, porque nosotros necesitamos vernos. Creo que nadie va a decir, me voy a maquillar como me salga. No, hasta queremos que el espejo tenga aumento, porque quiero verme tal cual y que no me salga mal la línea de la ceja, que no me salga mal el brillo de los labios. Utilizamos el espejo porque para nosotros es necesario. Lo tomamos y decimos, sí, necesito yo hacer esto, pero yo necesito mirarme en el espejo. No creo que tú te quieras maquillar y, como dice aquí la palabra, que tú te miras y hasta dice hay corrector, ¿verdad? Hay corrector para que nos quite las ojeras o para que nos haga ciertos arreglos. Que tú te mires en el espejo y que simplemente no hagas nada, viendo aún todas tus imperfecciones que tienes y que tú las estás viendo. Tienes que actuar, tienes que tomar la acción de decir, es momento de que yo me quiero ver diferente. Los hombres, cuando están manejando, necesitan espejos para ver. Tienen inclusive espejo retrovisor y los laterales. Es decir, no tienen solamente un espejo, tienen 3. Porque si ellos dijeran, no necesito yo el espejo porque yo la verdad sé manejar sin ver nada, sin que nada me dirija, yo creo que no sería lo mismo. Y por algo lo pusieron, y por algo la palabra está utilizando esa palabra espejo. Mírate cómo Dios te está mostrando que te encuentras. Ve tu condición en la que tú estás hoy. Pero ¿qué creen? Que el Señor no solamente te deja así, sino que sobre esa condición que tú ya viste, que tú ya te miraste, porque yo ya te lo mostré, ahora sobre esa vamos a trabajar. Pero no lo vas a hacer tú solo, yo voy a estar contigo. Y es lo que no entendemos a veces, porque pensamos que estamos solos. Y aquí viene la parte en la que nuestra fe tiene que ser activada, tiene que dar ese paso al frente para que tú sepas que no estás solo en todos estos cambios que tú vas a necesitar hacer. Que quizás ya estás cansado de tantas cosas que te están sucediendo, de tantas cosas que estás pasando, y que simple y sencillamente agarras y dices, no lo quiero, y te das la media vuelta. Tú dime, si alguien viene y te ofrece algo, el espejo, para que tú te maquilles, para que tú conduzcas, y que tú digas, no lo quiero. Así es como tú haces con la palabra de Dios. Dios viene y te dice y te muestra, y tú dices, sí, pero no la quiero. Y te das la media vuelta. Y por eso Santiago tomaba como referencia esta analogía, utilizando esta parte del espejo. Anteriormente, quiero decirles que el espejo no era como nosotros hoy lo conocemos, de vidrio. El espejo anteriormente era de acuerdo a la condición que tú tenías. Si la persona era de menos recursos, tenía espejos de bronce o quizás de plata, y ya los que tenían más posibilidades tenían de oro. Pero esas eran unas láminas que tenían que ser aplastadas para hacerla como unas láminas, como unos cuadritos, y a través de ellas ver el reflejo de cómo estaban. Hoy en la actualidad nosotros tenemos espejos de vidrio y aún tenemos espejos hasta de aumento. Pero a veces nos vemos en el espejo y decimos, no, este espejo no tiene la calidad. Este me está mostrando cosas que yo en realidad no tengo. Me veo más gorda cuando yo me veo en este espejo y en realidad yo no estoy así. Y tú agarras y dices, no tiene la calidad, me voy. Porque así también hacemos y hemos hecho con la palabra de Dios. Venimos hoy a una congregación y venimos y escuchamos, oímos, pero decimos, sí, pero les faltó a los de alabanza, pero le faltó al pastor, pero le faltó, y nos volvemos catadores de las iglesias.
¿Ustedes saben lo que es un catador? Un experto al que mandan traer para que muestre la calidad y diga, este sí lo cumple, este no lo cumple. Él tiene el poder de decidir que sí y que no. Y así muchas veces estamos. No permanecemos fieles, no permanecemos en instrucción y mucho menos vamos a permanecer en fruto. El Señor no quiere que tú te vuelvas catador de nada. El Señor quiere que tú vayas a su palabra y que tú te instruyas, porque su palabra es eficaz, es viva y es algo que Dios ha dejado para que tú y yo caminemos en ella. El Señor no se fue y dijo, háganse bolas. No, el Señor dijo, yo aún me iré, pero les dejaré a un consolador, a un ayudador, a un enseñador, que será el Espíritu, el cual les mostrará a ustedes qué hacer en medio de todas esas circunstancias que ustedes ven que no pueden. Entonces, si tú dices, no puedo, es como si tú le dijeras a Dios, ¿sabes qué? Tu palabra no es eficaz, no es lumbrera para mí, no es eficiente, no es verdadera, no es una ley para mí, le falta. Y así estamos, pero el Señor nos dice, ya, ahora quiero que tú veas lo que tienes que hacer. Tenemos que llegar al punto máximo, como nos lo marca Romanos 7:22. Dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, porque sé que es un bien para mí. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, que vivimos. Tenemos ya el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en batalla, estamos en ese desafío por parte de la palabra. Sí, también, porque decía Romanos, sí, conozco la palabra, mi hombre interior lo sabe y él se deleita. O sea, muy en mi interior, yo sé que esa palabra ha sido implantada en mi corazón, pero tengo otra ley, la de mis miembros, la de mi cuerpo, la que se opone, la que mora bajo una condición de pecado y es la que me lleva a decir, a tener esta guerra y me hace ser prisionero del pecado. Mas en mi interior yo me deleito porque yo sé que existe una ley que es así, que es verdadera. Y esa es la parte en la que muchas veces tus emociones son atacadas. Y muchas de las cosas que nosotros a veces no hacemos es a causa de las emociones. Sí me gustó, no me gustó, les faltó, no me trataron, no me dijeron, no me enseñaron. Y siempre estamos buscando que tu emoción sea más, pero tu deleite debe ser como dice la palabra, pero mi hombre interior lo sabe. Y ese hombre interior tiene que ser ejercitado para que tú vayas y creas plenamente en la ley perfecta de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver instrucciones que se le dan en Santiago 1:25 y dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? La ley de la libertad, la ley que te hace libre, la ley que te saca de donde tú ya has estado cansado de caminar, de vivir. Dice, mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz.
Tienes que permanecer, tienes que seguir en medio de las batallas, en medio de tus emociones, en medio de tus luchas. Tienes que seguir, tienes que permanecer. Porque si tú no permaneces, aquí esta ley de la libertad no la vas a ver llegar a ti. Vas a seguir siendo prisionero de qué, de tu condición en la que sí estás, en la que Dios sabe que sí. Vas a tener aflicción, vas a tener muchas cosas, pero sin embargo el Señor te dice que no te vuelvas un oidor olvidadizo, sino que pases y des ese paso al frente, ahora haciéndote un hacedor eficaz. Y vemos aquí lo que tienes entonces ya que hacer de inicio, lo que te está diciendo Santiago que tú hagas, que tú lleves a cabo. No solamente el oír, tú pienses que por venir a la congregación el domingo y oír, tú ya has cumplido con el Señor. No, porque si tú nada más vienes y oyes, pero no das el paso para hacerte un hacedor eficaz, no vas a ver tu vida transformada. Solamente vas a tener información, pero no transformación. Y el Señor quiere vidas transformadas. El Señor sí quiere que tú vengas y escuches, pero que tú también vayas y actúes. Esposos actúan con su esposa cuando ella les pide algo que ustedes hagan, o les dicen, ay, otra vez vas a querer que te lleve ahí, otra vez tienes que hacer esto. ¿Cuál es tu actitud? O esposa, si el esposo llega en la noche cansado y te pide que tú hagas algo y tú le dices, pues ¿qué no piensas que yo también estoy cansada? O sea, ¿cuál es tu actitud? Veniste, oíste el mensaje, la palabra, pero sin embargo no estás dispuesto a dar ese paso y ser un hacedor. La palabra te invita en esta mañana porque dice Santiago 1:25 en la parte B, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, este será doblemente dichoso en lo que hace, no solamente en lo que escucha. Dice Lucas 11:28, dichosos, afortunados, bienaventurados, más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Los que oyen la palabra de Dios, dichosos, afortunados, bienaventurados. Los que la oyen, pero la obedecen también. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escucha, oye las palabras, pero también las pone en práctica. Ese es el hombre prudente. Aquí está la advertencia de Dios. Aquí está para que tú vayas construyendo tu vida. Tú puedes decir, sí, pero soy un hombre, una mujer al que tú no conoces mi historia porque me destruyeron la vida, porque estoy hecha pedazos o estoy como ya nada más sobrevivo, pero ya no vivo. Pero el Señor te dice, yo quiero que tú construyas tu casa sobre la roca. ¿Cómo? Todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, ese es el que construye sobre la roca, sobre algo firme. Entonces el Señor te invita a que tú te tomes de su mano y tú pongas en práctica la palabra que nos está trayendo esta mañana para que tú seas bienaventurado, doblemente dichoso. La verdad es que Dios no solo quiere de nosotros conocimiento, también quiere que nosotros tengamos ese razonamiento sobre la palabra. El efecto tiene que ser transformación.
ese es el efecto en el que la palabra te dice: quiero que tú seas hacedor. A veces decimos y hasta comentamos que a lo mejor alguien te llega a decir: oye, ¿y tú qué ahora qué estás haciendo? ¿O a dónde vas? ¿O por qué ahora ya te veo diferente? Y tú dices: es que estoy yendo a recibir una instrucción y ahora me están diciendo que yo haga esto, que yo me esfuerce en lo otro, que yo cumpla con ciertos preceptos, y lo estoy haciendo. Tú eres observado. Aquí somos poquitos, pero el mundo de allá afuera está lleno. Somos millones de personas que están allá afuera, a lo mejor en esas batallas, en esas luchas, haciendo 1000 cosas que tú antes hacías, pero que sin embargo hoy te has dispuesto a venir a recibir la instrucción. Y eso es lo que Dios quiere, que recibas la instrucción, pero también requiere Dios de ti que tengas una transformación, que tú ya no anheles estar allá, sino que tu hombre interior se deleite en estar aquí. A lo mejor aunque tu carne quiera estar en la fiesta de allá afuera, porque es el cumpleaños del amiguito de tu hijo, de tu hija, X cosa, que tu hombre interior se deleite y que él quiera estar aquí para que tú vivas una transformación. Una vida transformada es una vida en la que la fe le ayudará a producir buenas obras, porque a lo mejor tú puedes decir: pero yo soy un hombre, una mujer de obras. Si yo veo a alguien, yo voy y lo ayudo. Si yo veo que alguien necesita, lo hago. Pero si tú solamente te quedas en esa parte, déjame decirte que lo estás haciendo mal, porque no es el todo, y porque muchas veces piensan que la salvación es por obras, y la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces aquí la palabra te está diciendo que necesitas que tu fe produzca buenas obras. Cuando tu fe tiene esa capacidad de haber dado ese paso, de haber avanzado, de haber crecido, por obvias razones tú vas a hacer buenas obras. Pero no vas a basar eso, no vas a condicionar tampoco a Dios por lo que tú estás haciendo, sino que tú ahora estás entendiendo que tu fe necesita crecer, que tu fe necesita avanzar. Dice Santiago 2:14: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa puede salvarlo? Lo pregunta. ¿De qué sirve si tú tienes fe y no haces obras? Porque esa es la otra parte, de que a lo mejor tú consideras o sabes que tu fe ha crecido, pero ahora te has cerrado y te has vuelto igual indiferente, igual o peor de los que están allá afuera, porque ellos son los que te dicen: no, si eso es ser cristiano, mira, mejor prefiero quedarme aquí. La verdad, ¿para qué voy a perder el tiempo como tú si en realidad yo aquí me porto mejor que tú? Y entonces en todo tiempo nosotros podemos caer, si llegamos a pensar así, podemos caer en un estado religioso. Y el estado religioso es ese, de decir: bueno, pero Dios, que todo lo ve, sabe que yo estoy haciendo buenas obras. Entonces tiene que tomarlas en cuenta. O sea, me estoy sacrificando, estoy dando más de mis recursos, estoy ayudando. Los demás ni lo hacen y dicen que son cristianos. No, Dios tiene que estar conmigo porque yo hoy lo necesito, hoy quiero que me haga el milagro. Por eso hay muchas iglesias que dicen: es hoy. O sea, tú le vas a decir al Señor: no es cuando sea tu voluntad, es cuando sea la mía. Es cuando yo digo: es hoy, aquí y ahora. Has caído. En vez de haber avanzado, has retrocedido el paso que Dios te dice: yo quiero que avances y que tú seas hacedor, que tú no te vuelvas religioso, que tú no solamente te conformes con eso. Dice Santiago: porque yo necesito que tú seas ese hacedor.
si tú me dices que haces todas esas cosas y no refrenas tu lengua, la lengua dicen que es el órgano que quizás lo podemos ver pequeño, pero tiene una capacidad de alcanzar, porque con una sola palabra destruyes, matas y haces trizas a quien tú quieres. Y lo tienes ahí como un elemento esencial, porque si esa lengua no se moviera como lo hace, no podríamos hablar, no podríamos expresarnos, seríamos mudos. Entonces dice Santiago, pero si no refrenas tu lengua, ¿con quién? Pues con los tuyos, con quien te rodea, donde tú estás, en tu trabajo, con tus hijos, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Engaña su propio corazón. Y la religión de tal es vana. Por eso quiero decirles que una religión vana es una cosa que está muerta, porque no ha sido capaz de dar una vida que transforme, una vida que sirva para ayudar a transformar a otras vidas. La vida cristiana no es una religión como existen otras, porque hoy nosotros sabemos que ser cristiano es tener una relación personal con Dios. Es una vida que no solo es información, sino que es transformación, y que estamos en ese proceso de hacerlo. Pero ¿qué sucede si nosotros no tenemos cambios? Si nosotros no refrenamos la lengua como lo estábamos viendo. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esas palabras que tienen el poder de destruir. Dice la palabra, sino la que sea buena, la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar ese regalo, a fin de ser ese instrumento que sea de bien, que nuestras palabras ayuden a edificar vidas, no que sean palabras que ayuden a tener o a sembrar en los demás envidias, discordias, orgullo, todas esas cosas. No, el Señor te dice, sino que yo quiero de ti la buena palabra, porque yo quiero que tu vida también sea una vida que dé gracia a los que te oyen, a los que te rodean. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada, y no puede tampoco una higuera producir aceitunas o una vid y higos. Estamos hechos para ser de una sola pieza, de una sola esencia, de ser los que practiquen, los que hagan una relación cristiana que sea pura, que sea sin mancha delante de nuestro Dios y de nuestro Padre. Y ahí viene Santiago y nos dice, ahora te voy a decir lo que tú tienes que hacer como un hacedor. Versículo 27, dice, como primer número, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Si carece de ropa o sustento, o solo dices, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les das lo necesario para que su cuerpo se cubra, ¿de qué sirve? O sea, no basta solamente con decirle al hermano, sí, me pediste que orara, sí, amén, oremos, orando por ti, pero en realidad no lo estás haciendo. Ni tampoco la mente te está trayendo a memoria, hey, estás dejando de ser hacedor y solamente te estás volviendo oidor, porque ya oíste el mensaje, ya lo leíste, pero ahí se quedó y no pasaste a ser hacedor. El Señor te dice, yo necesito que ahora tu fe, que ahora tu vida sea hacedor de estas obras,
¿De cuáles? Sí, que tú vayas y que tú visites a la persona que tú sabes que está en necesidad. En el cuerpo de Cristo, hermanos, existen muchas necesidades. ¿Y saben por qué existen muchas necesidades? Era algo que a mí me revelaba el estudio. ¿Sabes por qué en la iglesia, en la congregación existen tantas necesidades? Para que tu fe sea puesta a prueba, ahí donde tú estás. O sea, ahí, no en la iglesia de la cuadra de atrás o de 3 cuadras, no, donde tú estás, donde el Señor te ha puesto, ahí es a donde el Señor quiere que tú seas hacedor, que tú produzcas esas buenas obras, que tú permitas que tu vida sea utilizada como ese vaso de honra en el que Cristo Jesús se ha glorificado. Y digan, mira, esos hermanos que son cristianos son tan diferentes que de verdad son dignos de que yo los tome como mis maestros, como mis guías, porque el Señor también ha instituido grados dentro del cuerpo de Cristo para que nosotros vayamos creciendo. Y a veces nosotros sabemos que la hermana tiene necesidad, que el hermano tiene necesidad, y nosotros simple y sencillamente hacemos como en el espejo. Sí, ya lo sé, pero me doy la media vuelta porque ahorita no tengo tiempo, ahorita la verdad no me nace, porque siento que es alguien que yo llego a la congregación y ni me habla, pero tú no sabes que a lo mejor no te habla porque está cargado de tantas cosas que a lo mejor ha aprendido a no expresar lo que está pasando por temor a ser juzgado por los demás. Pero el Señor te mueve y te dice, pero tú sabes que tiene necesidad y tú no lo haces, no está en ti hacerlo. Esta palabra nos invita a que nosotros no tengamos favoritismos de nada, que nosotros vayamos y seamos hacedores, porque nosotros podemos quizás muchas veces ser engañados por la apariencia de los demás simplemente. El Señor no te llama a que tú le des trato especial a nadie. Tú tienes que tomar a todos por igual. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay veces que ni nosotros mismos nos amamos y hasta lo reconocemos porque decimos, no, si yo en realidad no valgo nada, ni sirvo, ni soy para nada, yo la verdad es… Entonces, quiero decirte que necesitas ser instruido para que tú aprendas que la ley perfecta de Dios dice otra cosa de ti. No lo que te dijeron que tú eras, sino lo que Dios te dice que tú eres para Él. Y entonces cuando tú vayas edificando tu vida y la vayas construyendo así, vas a poder tener la capacidad ahora de dar ese fruto en obras por los demás. Dice la palabra en Mateo, el Señor decía, tuve hambre y me diste de beber. Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve como forastero y tú viniste y me ayudaste. Y a veces queremos que Dios mismo nos diga, y claro que nosotros estaríamos pero mal, si vemos que el Señor viene y te dice necesito esto, porque rapidísimo lo haríamos. Pero por eso el Señor puso la necesidad en donde estamos, aún en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, aún ahí, para que la obra sea manifestada y seas tú el medio por el cual tú lo hagas. Porque inclusive hasta en ese texto se dice, pero tú cuándo, Señor, o sea, tú cuándo me lo pediste, cuando tú lo hiciste por el prójimo, cuando tú te volviste hacedor de lo que tú sabías que tenías que hacer, porque el que tú lo hayas hecho para Él, lo has hecho para mí.
Así es que no seamos el día de mañana cuando lleguemos a la presencia de Dios que nos diga, tenías que haber hecho esto y no lo hiciste. Porque tenías esto, te puse esto otro y tampoco lo hiciste. ¿Y sabes qué? No lo hiciste para Él, tampoco para mí. El Señor quiere que nosotros crezcamos y que nosotros guardemos la ley perfecta de Dios para que nosotros podamos ejercer esa buena voluntad de nuestro Dios. Él tiene para nosotros eso. Dios demanda de nosotros una respuesta espiritual, pero también una vida que sea visible para los demás, que dé ese fruto. Y quiero concluir con ustedes en el libro de Juan, capítulo 17, del 15 al 23, con las palabras del corazón de Jesús para el Padre, porque quizás a lo mejor tú digas, pero ¿cómo voy a hacer todo eso? Yo no puedo, no me siento con esa capacidad. Estoy en este trabajo donde yo llego y donde nadie me quiere. Estoy en esta familia donde en realidad dicen, ya llegó fulano. Sí, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a la reunión del cumpleaños a lo mejor de papá? Pues que prefiero no ir. Y muchos estamos así, ¿verdad? Pero pues bueno, el Señor nos dice en esta ocasión, Juan 17 del 15 al 23, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Tenemos quien nos ayude, tenemos quien tuvo ese deseo de orar de esta manera al Padre, porque sabía que no iba a ser nada sencillo el que Él se fuera y nos dejara, pero tenemos la ley perfecta de su palabra para que nosotros la oigamos, sí, pero también nosotros la hagamos. Y la exhortación de esta mañana es esa, es una exhortación práctica en el que Dios quiere ver frutos, a lo mejor pequeños. A lo mejor tú plantas una semillita y la estás vigilando y la estás cuidando y le pones agua, y cuando tú ves que da un botoncito, dices, ya pegó, ahí va a crecer, lo voy a cuidar y yo sé que va a dar un fruto. El Señor quiere ver vidas transformadas a través de poder ser nosotros hacedores de la misma. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que no es sencillo muchas veces luchar contra nuestros propios pensamientos, Señor, pero que siempre, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos ayude, Señor, sea el que nos enseñe, Padre, a que nosotros hemos sido llamados a ser no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú los levantes, Señor, para que tú hagas, Señor, que cada uno de ellos
levante sus pies, Señor, por su propia voluntad y digan, como decía el profeta Samuel: heme aquí, Señor, dime qué quieres que yo haga para ti, para mis hermanos, para todos los que me rodean, Señor, a donde tú me has puesto. Señor, inquieta corazones, Señor. Permite, Señor, que nosotros crezcamos y que nosotros vayamos y demos ese fruto apetecible que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. No queremos pasar y darnos la media vuelta, Señor, y retroceder. Aun cuando sea lo más difícil que nosotros creamos que no podemos, tú estás ahí para ayudarnos. Tú, Dios, eres fiel, y tú, el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Yo te voy a pedir que reflexiones en esto, que tú allá donde estás cierres tus ojos y reflexiones. Esta palabra ha penetrado el corazón, pero no para que tú te lleves esto y no hagas nada, sino para que conozcas a Dios, para que realmente te acerques a Dios y tengas un encuentro con Dios si no lo has tenido. Dios en esta mañana nos está invitando a que cambies tu manera de vivir, que transformes tu mente a su voluntad, pero por medio de su palabra. Y que así como estás, cierres tus ojos y te concentres solamente en el Señor. No mires a nadie, no escuches a nadie, no te preocupes por nadie. Deja que el Señor ministre tu corazón. Cierra tus ojos y escucha al Señor, qué es lo que pide y demanda de ti en esta mañana. Y tú, si has entendido eso, comprométete con el Señor a andar como es digno. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. El Señor dice en su palabra también: si escuchas hoy mi voz, no
no endurezcas tu corazón. Hermano, todos tenemos un contexto, todos tenemos una vida, todos tenemos situaciones, pero ¿sabes qué? Cristo es la respuesta. Su palabra es la respuesta. Deja que el Señor quebrante tu corazón, pero no para que seas débil como tú crees delante de la gente, sino para que seas débil delante de Dios y que Él te dé su fuerza y su valor y su amor, y que conforme a su voluntad tú des un fruto apacible de justicia. Deja que el Señor ministre tu vida y sé libre. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Deja que el amor de Dios ministre tu vida y tu corazón. Su amor es disciplina y sabiduría. Su amor es persistencia y fortaleza en la dificultad. Su amor es tu refugio en el tiempo difícil. Ministranos, Espíritu de Dios, tú muéstranos lo que necesitamos entregarte a y ti, por ella yo para crecer, que tu conocer tu voluntad sabiamente orar, nos ayude a dar fruto delante de ti, en Cristo y que a tu tiempo tú nos levantes cuando fuere el tiempo, Señor. cada día más y más. Queremos dar fruto para ti, Por ella yo crecer, oh conocer tu Rey, voluntad, Espíritu Santo de sabiamente Dios, orar, para que toca pueda nuestras entender vidas. que en
Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.